Bien, muchísimas gracias. Tengan todos un buen día, señor vicepresidente, señora secretaria, señores viceministros, colegas de INCAP, de UNICEF, alcaldes, colegas de la academia, de diferentes organizaciones. Muchísimas gracias por este espacio y por la iniciativa tomada por la Secretaría para poner este año el tema de seguridad alimentaria en la agenda. Hoy cumplo 2 años de estar en Guatemala en esta fase como representante de FAO y para mí es siempre un orgullo poder seguir representando a la organización y sobre todo trabajando en apoyo a los actores de Guatemala en enfrentar uno de los problemas que todos sabemos más acuciantes y que afecta al derecho a la alimentación, pero evidentemente también a otros derechos humanos esenciales como la vida, el de la educación, el de la salud, etcétera, etcétera. Permítame, solo tengo 15 minutos, ¿no? Me encantaría desarrollar muchos de los temas que vamos a presentar muy rápidamente ahora, pero creo que las diferentes sesiones que hay a lo largo del día van a permitir precisamente profundizar a través del conocimiento de todos ustedes en las diferentes aristas y temáticas y puntos de entradas que tiene un tema tan complejo como la seguridad alimentaria y nutricional, la lucha contra el hambre y todas las formas de malnutrición. Mi presentación es muy larga, pero voy a acotarme a los 15 minutos, pero querría al menos que quedaran 4 mensajes más o menos claros o al menos mensajes que me gustaría trasladarles a ustedes. El primero de ellos es un mensaje de que la seguridad alimentaria y nutricional, el hambre, la malnutrición, los diferentes indicadores que visibilizan ese problema vienen deteriorándose en los últimos años, incluso antes de la pandemia y de la crisis derivada por el conflicto de Ucrania. Es decir, todos los indicadores o la mayor parte de los indicadores venían mal ya antes de la pandemia y de la crisis ucrania. Y eso no va a hacer más que esas dos situaciones, va a hacer que se deteriore aún más la situación. Voy a describir cada uno de estos indicadores muy rápidamente. Todos estos datos son tomados del informe anual sobre el estado mundial de la seguridad alimentaria y la nutrición que publica la FAO, la UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, el FIDA y la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, son datos públicos, son conocidos y recogen datos nacionales. Esa es la tendencia mundial en relación al primer indicador de la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, de la primera meta, que es el de subalimentación. Y efectivamente se denota como ya desde el año 2015-2016 empiezan a aumentar las cifras de hambre o de prevalencia de subalimentación a nivel mundial y también en Guatemala. Guatemala está en torno al 16% en relación a este indicador. Otro indicador, el otro indicador que mide la meta 1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre inseguridad alimentaria, habla ya de 2.300 millones de personas sin inseguridad alimentaria y creciendo en inseguridad alimentaria moderada o grave en los últimos años. También Guatemala ha visto incrementar las cifras de inseguridad alimentaria en los últimos años. Estaba viendo el último informe, estábamos hablando de en torno a 3,7 millones de guatemaltecos y guatemaltecas sin inseguridad alimentaria grave y 10 millones sin inseguridad alimentaria grave o moderada. Un mensaje sobre el primer mensaje, un mensaje 1.1, es decir, estas cifras, y lo sabemos, aumentan sobre todo en mujeres, en niños y en población indígena. Y muy especialmente, y se ve en este indicador de inseguridad alimentaria, en países de América Latina y el Caribe. Es decir, en América Latina y el Caribe la diferencia, la brecha de género en relación a los indicadores de inseguridad alimentaria es mayor que las brechas de género en todas las regiones del mundo. Podemos también pensar por qué puede ser ello y algunas luces quiero dar también durante mi presentación. Diferentes indicadores de nutrición y de malnutrición, los colegas de INCAP están aquí presentes, se deterioran casi todos ellos, excepto quizás, y eso es una buena noticia, el aumento de niños menores de 6 años que recibieron la terna exclusiva y existe un cierto avance a nivel mundial en relación a los niveles de nutrición crónica. Estos son diferentes también indicadores distribuidos en los últimos años, se puede ver en ese informe también por regiones e incluso por países.
Otro informe que da cuenta sobre la situación de la inseguridad alimentaria mundial es el de las crisis de inseguridad alimentaria, que recientemente se presentó y que también me pidieron hacer referencia muy brevemente a él. Este informe se trabaja a través de diferentes instituciones, muchas de ellas presentes en la sala en el día de hoy. Si quieren, este indicador es más sensible a lo que está sucediendo a lo largo de los meses del año y permite, por tanto, desarrollar programas, intervenciones más en tiempo real, entre comillas, para atender situaciones de inseguridad alimentaria aguda. Aquí la tendencia a nivel mundial tampoco es positiva. Evidentemente venimos presentando, este informe se hace en 53 países, entre ellos Guatemala, y hay un aumento, y ya estamos en torno a 193 millones de personas en crisis o un nivel superior sobre el índice clasificado por fases. El último informe presentado en Guatemala, que es el que ustedes conocen y se presentó por la SESAN hace pocas semanas, efectivamente identifica un deterioro de la situación en los próximos meses, derivado principalmente por situaciones fundamentalmente derivadas del aumento de la crisis de los precios de los alimentos, pero también por otros factores relacionados con el clima y con los impactos aún que venimos viviendo derivados de ETA y OTA, es decir, las reservas de alimentos en muchos departamentos del país se han agotado antes de lo que se venían agotando en los últimos años y, por tanto, se estima que entre junio y septiembre estamos en 4,6 millones de personas con inseguridad alimentaria aguda y hacia la segunda parte del año se estima que disminuye ese número de personas en inseguridad alimentaria aguda. Ese era mi primer mensaje, es decir, las cifras venían mal, están mal y posiblemente vengan a peor a nivel mundial y también en Guatemala. Este es un posible punto de entrada para analizar las causas o por qué hemos llegado a esta situación. Evidentemente hay diferentes marcos conceptuales para poder explicar las causas de la inseguridad alimentaria, de la malnutrición, del hambre. Tomo los 4 elementos principales que se desarrollan en este informe que les he citado. Es decir, cuando hay conflictos, cuando hay alta o extrema vulnerabilidad a los cambios climáticos, cuando hay una situación de crisis económica o incluso cuando el costo y la accesibilidad a las canastas alimentarias nutritivas se deterioran, los impactos sobre la seguridad alimentaria es mayor. Es decir, la realidad es que estos 4 elementos se desarrollan de diferente manera de un país en otro, pero la realidad también es que estos 4 fenómenos cada vez son más recurrentes, más severos y trabajan o actúan de forma conjunta o de forma paralela en muchos de los países. Hoy estamos viviendo efectivamente una situación de conflicto, una situación de deterioro económico, estamos viviendo también variabilidad climática, y lo sabemos en Guatemala, es decir, se están dando situaciones de tormentas perfectas que afectan a la inseguridad alimentaria y nutricional, a las crisis alimentarias en todos los países. Hay un dato importante también, y hay evidencia sobre ello, que cuando los países tienen mayores niveles de inequidad, y además nos encontramos en países de renta media, la severidad de los impactos de estos fenómenos tienen 2 o 3 veces más impacto sobre el aumento de la inseguridad alimentaria. Es decir, estos fenómenos golpean especialmente de manera severa en los países con mayor inequidad y desigualdad, sobre todo en el nivel de ingresos en las familias. Por tanto, hay un elemento característico para América Latina y para Centroamérica, que es la desigualdad que hace que se incrementen o sean más severos los impactos de los diferentes fenómenos que afectan a la seguridad alimentaria. No voy a desarrollar cada una de estas diapositivas por falta de tiempo, pero quería ilustrar con algunos datos los elementos o las ideas anteriormente señaladas. Simplemente un dato. La inflación alimentaria, que es uno de los impactos relacionados con la crisis económicas, en el año 2022 está por encima, casi triplica el promedio de la inflación en el mes de junio en los últimos 7 años
sobre todo causado por el aumento del costo de los alimentos y de las bebidas. Es un impacto nacional sobre una situación global que es el aumento del precio de los alimentos internacionales. De igual manera, podríamos ver el impacto, cómo se traduce esa crisis económica o del sistema alimentario mundial en los precios de los alimentos en Guatemala. No voy a desarrollar cada uno de ellos, ustedes lo saben, ustedes van a los mercados, van al supermercado y saben el aumento de los precios de alimentos. Aquí me refiero, con datos del MAGA, fundamentalmente a los granos básicos, que como sabemos es parte de la dieta fundamental del ingreso calórico de las familias de Guatemala. Otro dato que podríamos ver cómo se traduce esa crisis económica mundial en relación a las canastas básicas alimentarias y a los salarios mínimos. La brecha es cada vez mayor. El costo de la canasta básica alimentaria de junio presenta un incremento del 2,3% en comparación a mayo y es de 9,3% en comparación de julio 2021. Es decir, una proporción importante de guatemaltecos y guatemaltecas, sus ingresos no les da suficientemente para acceder a una canasta básica alimentaria. No hablamos de la canasta básica ampliada. Otra traducción de los diferentes fenómenos que afectan a la seguridad alimentaria es evidentemente el impacto climático sobre, y en este caso hablo sobre los medios de vida, y tenemos datos también del Ministerio en relación a cómo afectó esa intensidad de los fenómenos climáticos de ETA y IOTA en el año 2020 y cómo Guatemala se encuentra entre los 10 países en el ranking mundial de países con mayor riesgo a los riesgos y a los desastres. Y también cómo esto afecta a diferentes elementos de los sistemas productivos que son la principal fuente de ingreso de muchas de las familias rurales que viven en situación de inseguridad alimentaria. No voy a desarrollar cada uno de ellos porque creo que a lo largo de estos días o a lo largo de esta jornada lo vamos a hacer. Otro dato también, ¿no? Hablaba de este tema, el costo del acceso a dietas nutritivas y saludables. América Latina y Caribe, de nuevo, tiene el costo más alto para poder garantizarse una dieta nutritiva y saludable. Es decir, llegar al tercer escalón en América Latina y el Caribe cuesta más que en cualquier otra región del mundo. Incluso se cuantificó en un informe del 2020 en torno a $3,7 diarios a nivel mundial y casi $4 diarios en América Latina y el Caribe. Hay también para conversar largo y tendido sobre por qué América Latina tiene un acceso más complicado a una dieta saludable. El tercer mensaje, y ya voy concluyendo, tengo 2 minutos 38, disculpen, es que necesitamos hacer. Yo creo que eso también, cada uno de ustedes puede también encontrar diferentes puntos de entrada al que hacer. Desde FAO y de algunas agencias en relación también a los diálogos relacionados con la Cumbre de Sistemas Alimentarios del pasado año, uno de los puntos de entrada, no digo que es el único, es cómo hacer que nuestros sistemas agroalimentarios mejoren su resiliencia precisamente a esos 4 elementos iniciales que habíamos descrito. Es decir, cómo nuestros sistemas agroalimentarios, que son responsables de alimentar adecuadamente a toda la población, son más resilientes al cambio climático, son más resilientes a las crisis económicas, son más resilientes a los conflictos y son capaces de garantizar alimentos nutritivos a un costo accesible para todas las personas. Y esa transformación, y es el mensaje que quiero también traer hoy, solo puede venir o necesariamente viene de la mano de datos de la ciencia y de la innovación. Sin datos, sin innovación, sin ciencia, sin tecnología puesta al servicio de las personas más vulnerables, difícilmente vamos a ser capaces de transformar un sistema alimentario para hacerlo más resiliente a esos 4 elementos que explican en buena parte la situación de la inseguridad alimentaria en nuestros países. No voy a tampoco desarrollar, por falta de tiempo, cada una de estas ideas, entendiendo que nuestros sistemas alimentarios son sistemas alimentarios complejos, que tienen relacionamiento con sistemas globales alimentarios, locales, territoriales, que no todos comemos lo mismo, que existen diferentes características también de los consumidores y, por tanto, en esa complejidad de sistemas agroalimentarios hay diferentes oportunidades también para la transformación, para la ciencia y la innovación. 40 segundos me quedan. Permítame
poner como una provocación 7 innovaciones impulsadas por la ciencia que nacen de un debate que hubo hace prácticamente un año entre diferentes expertos en relación a ciencia y cómo estas innovaciones impulsadas por la ciencia pueden ayudar a transformar sistemas alimentarios en el sentido, con las características descritas. Innovación para acabar con el hambre, incrementar la disponibilidad y accesibilidad a dietas saludables y nutritivas. Necesitamos innovación para reducir los riesgos en los sistemas alimentarios, fortaleciendo la resiliencia, en particular las emisiones negativas que sabemos que producen también la producción de alimentos, combinando la ciencia avanzada y el conocimiento tradicional. Innovación necesitamos para superar la ineficiencia y desigual acceso a la tierra, a los recursos naturales, al crédito, al trabajo, etcétera. Necesitamos innovación en biociencia, innovación digital para mejorar la salud humana. Muchos de ustedes son expertos en esa área, fortaleciendo sistemas productivos y bienestar ecológico. Innovación para mantener y regenerar suelos productivos, agua, paisaje, proteger la genética agrícola. Innovación en todo ese área de la pesca, la acuicultura, los océanos, los recursos del mar, que también son fuente de seguridad alimentaria para muchas poblaciones. E ingeniería e innovación digital para mejorar la eficiencia y la inclusión de los sistemas alimentarios, para el fortalecimiento de grupos fundamentales como son la juventud, las comunidades rurales. Mi última slide es más de publicidad interna, corporativa, y disculpen que use esta slide, simplemente dándoles la referencia al sitio web de la FAO de Ciencia, Tecnología e Innovación. La FAO desde hace un año tiene un subdirector de Ciencia e Innovación, es una doctora marroquí, como una expresión de la prioridad que ha dado los países miembros de la FAO para avanzar a través de ciencia y tecnología e innovación. Hay numerosos vídeos, datos y hay un congreso en menos de un mes sobre ciencia e innovación que también les animo a que participen de modo virtual si lo desean. Nada más por mi parte, me he pasado creo que 30 segundos, 40 segundos, disculpen, pero era esa mi provocación para esta mañana. Muchísimas gracias.